La palabra para traer recuerdos, la palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocernos, la palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Estamos en un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Estamos acá con Mariano Rupertus. Mariano Rupertus que, bueno, que con el tiempo se ha ido convirtiendo en una gran figura dentro del psicoanálisis. Es una persona que en realidad ha hecho muchas cosas. Es historiador, además, y escritor de Freud y los chilenos y coautor de Estimado Señor Freud. Y bueno, es una persona de la que hemos ido aprendiendo mucho, ¿no? Quienes estamos, digamos, trabajando desde el psicoanálisis, y pensé traerlo al podcast justamente como para tener un poco una mirada quizás, o una comprensión más bien, si se quiere, histórica, ¿no? De lo que ha ido pasando en los últimos tiempos, y bueno, y también quizás ir teniendo una lectura, pues, en clave psicoanalítica, pues, del acontecer social, ¿no? En estos últimos meses que han sido bastante difíciles para Chile y bueno, para el mundo en general, ¿no? Así que bueno, te doy la bienvenida, Mariano, gracias por estar por acá. Muchas gracias, Nelson, por tu invitación. Celebro mucho este espacio tan necesario para que, bueno, podamos ir pensando en lo que vamos viviendo y que nos demos cuenta que lo que estamos viviendo tampoco es tan nuevo, digamos. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y quedo abierto a tus preguntas. Bueno, a propósito de eso que dices, lo que estamos viviendo no es tan nuevo. ¿A qué te refieres específicamente? Porque hemos vivido muchas cosas en los últimos 6, 7 meses, nos ha pasado de todo, literalmente. Sí, sí. Sí, bueno, como tú, o sea, como lo podemos pensar, apuesto a decir que no es tan nuevo si es que miramos la experiencia, a ver, si miramos la experiencia nuestra, vital, de cada uno de nosotros, es nuevo, evidentemente, ¿no? Nosotros no hemos vivido experiencias de levantamientos sociales significativos, no habíamos vivido en compañía de nuestros seres de existencia, digamos, de época, tampoco ninguna pandemia. Pero si uno lo mira a lo largo de la historia de nuestro país, digamos, digo nuestro país pensando en que a ti también te acoge Chile como un país mutuo, digamos, como un suelo compartido, la historia de este país está lleno de reacciones o de intentos de reacción social y también lleno de luchas por la vida. O sea, y en ese sentido no es tan nuevo. O sea, estos discursos de pandémicos, digamos, estos discursos del despertar social, te diría yo las dos claves que yo identifico. El discurso de levántate, despierta, ¿no? Los políticos, el país, las demandas sociales, y por otro lado los discursos de la vida, sobrevivir, cuidarse, ¿no? Antes era el tifus, eran otro tipo de enfermedades que asolaron Chile hasta, no sé, bien entrado de los 60, qué sé yo. No era algo tan raro que se murieran niños, personas, adultos, la mortalidad infantil más alta del mundo estaba puesta acá, digamos. Mm. Entonces, si uno lo piensa así, uno vive su época, uno vive los 20, 30, 40 años que le siguen. Pero si somos psicoanalistas, y hasta el punto psicoanalítico, ¿no? Lo transgeneracional está puesto ahí siempre, esos discursos anteriores, como valga la redundancia, nos anteceden y determinan nuestra existencia. Entonces, hay que mirar, creo yo, que es el intento que yo he tratado de hacer con mis investigaciones, mirar y rescatar la cosa a largo plazo, a largo tiempo. No es tan nuevo. Y claro, pensando un poquito en esto que traes de lo transgeneracional, ¿qué se estaría poniendo, ¿no? Con esta nueva, digamos, generación o en esta nueva generación? ¿Qué sería lo Sí, distinto? sí, mira, en ese sentido, lo generacional nuestro nos movilizó de manera muy aguda, primera parte, con lo que ha sido la postdictadura. Piensa tú que la postdictadura renovó discursos exitistas, discurso del país estable, de un Chile moderno, o digámoslo inclusive hipermoderno, digamos, como la gran herencia de esta purga militar, instalando un sistema económico neoliberal, y con esta especie de relato
celebratorio de un país ejemplo, como sea una isla dentro de nuestro continente. O sea, imagínate cuando ese sueño estalla, y ese sueño estalla porque estalla también quienes hemos sido, digamos, bien, más bien objetos de ese plan de país. Digamos. Nosotros, y si me atrevo a decir, si somos próximos en edad, yo tengo 43 años, digamos, pero viví la instalación de este proceso como niño. Mm, ¿No? Como niño viví, eh, no alcancé a vivir en primera persona, de primera fuente, lo que fue la violación sistemática de los derechos humanos, ahí yo era más bien un niño, pero sí he visto las consecuencias de ese país, he visto las consecuencias de lo que impone un relato, digámoslo bien, social, cultural, de lo que era un país jaguar, de lo que era un país exitoso, del relato que muchos nos dicen, evidentemente, pues ha avanzado significativamente en educación, en el acceso a los bienes y objetos, digamos, a los bienes y servicios. Uno puede decir, si vivimos mejor, sí, vivimos mejor significativamente que hace 100 años, digamos. Vivimos mejor que hace 40, 50 años, en una de esas capaz que sí, digamos, ya tenemos mayores niveles de escolarización, tenemos menores niveles de deserción escolar, ¿verdad? Pero tenemos sistemas totalmente desiguales, ¿te fijas? Y durante 30 o 40 años, diría, 30 años, que decía el despertar no podía ser más que 30 años, llegó el nivel de saturación de eso, mm. ¿no? De cansancio, de rabia, de lo soterrado que este sistema arrastró, y que llegó en octubre y la gente dijo basta, ¿no? Y dijo basta, y eso ardió Santiago durante muchas semanas. Y ahí vino una retórica que yo sí he podido conocer acá, gracias a las investigaciones que he podido realizar. O sea, la retórica de la criminalización, la retórica del peligroso social, y eso es más antiguo que la ventosa. ¿No? O sea, yo he tenido la suerte en estos años de poder formarme como historiador, tú lo decías al comienzo, yo soy psicoanalista, o sea, me formé como psicoanalista también, soy psicólogo, he tenido 3 grandes formaciones en mi vida profesional que me han permitido como especializarme en largos procesos del tiempo, ¿no? Largos procesos sociales. Y fíjate que uno como analista también, pues uno como analista lo entrenan, le enseñan a largos procesos individuales que se conectan con largos procesos familiares, con Y largos procesos sociales. sociales y sociales, evidentemente. O sea, yo creo que lo que yo he sufrido como neurótico, si es que me atreviera a decir que yo lo soy, digamos, es que sufro por cosas que inclusive que me unen con gente que yo nunca conocí en la vida. ¿No? Yo nunca conocí a ese abuelo que puso aspiraciones en mi familia y que han llegado a conectarme hasta el día de hoy. Entonces, el largo tiempo, te digo yo, tiene esa existencia que me cruza. Y pasó, no sé, pues te digo un ejemplo, en 1907 tú debes conocer la matanza grande obrera de Iquique, ¿no? La gente dijo basta, la gente bajó del Caliche, bajó desde la Salitrera y se fue a Iquique, al norte de la ciudad, y dijo, basta por favor, condiciones de 8 horas de trabajo. Tú y yo generalmente podríamos llegar a trabajar 8 horas de trabajo. Como analista es medio difícil, uno trabaja muchas más horas, pero hay gente que trabaja 8 horas de trabajo de lunes a viernes. Eso que hoy día nos parece una normalidad, ha sido una conquista obrera, ¿no? Fue una conquista que costó sangre. ¿Y eso dónde está? ¿Dónde está en la historia? Borrado, hemos olvidado. Pero era el Estado en contra de las personas. Ya. Eso pasó hace Quizá, 100 años. y está quizás borrado, como dices tú, pero se expresa hoy de una manera específica, quizás Exacto. pensando de nuevo en lo transgeneracional y quizás pensando en eso, de qué manera quizás podríamos tomar como noticias, ¿no? De aquello, porque aquello que se borra aparece hoy y aparece hoy de una manera sintomática, ¿no? Entonces, Sí. ¿de qué manera podríamos identificarlo? Mira, ahí está la relación, creo yo, íntima que un país tiene con su memoria, tiene con su historia. O sea, cuán institucionalizado está la vinculación con nuestros pasados, cuánto hemos sido capaces de generar ritos de memoria, ¿no? Ritos históricos, nunca más, los nunca más han sido en alguna parte, ojalá que nunca más llegamos a tener centros de detención sistemática, desaparición de gente,
por su color o su pensamiento político. Pero vuelven a aparecer los discursos sociales, digamos, en medios de comunicación. Estoy diciendo en un almuerzo donde uno se encuentra con el amigo o con el familiar facho que uno tiene, digamos, sino que públicamente dice hay gente que merece vivir, hay gente que no merece vivir, hay gente que si reclama son aquellos que quieren todo gratis, ¿verdad? Que son los flojos, los que no se esfuerzan. O sea, eso es posible de decir en este país. ¿Te fijas? O sea, yo a veces he tenido yo la hipótesis, o tenía yo la hipótesis, de que el estallido de octubre nos había puesto en el siglo XXI. Mm, Era el fin de los largos años 90. Yo tengo la idea de que pudiera ser que la transición o el fin de la dictadura iba a pasar con octubre. En octubre tú ibas a decir, basta con este modelo desigual, basta con los relatos individualistas, qué bueno que se acabó los abusos. Bueno, ahora estamos como metidos en el refrigerador con la cuarentena. Vamos a ver los alcances de eso, a ver si viene el nuevo pacto social. mm, Pero acuérdate que en nuestro país, lamentablemente, cuando ha habido los mayores niveles de alcance, o en Latinoamérica, mayores niveles de alcance de participación popular, vienen las dictaduras. mm. Vienen los golpes de Estado, vienen los gobiernos populistas que dicen que van a barrer con estos lastres sociales. Entonces, la gramática que nos une vuelve a aparecer. Esa es mi lectura, yo te diría. Mm. Sabes que hay un espacio bueno, de reflexión que armamos en la unidad de grupos e instituciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Chile junto con Horacio. Sí, Y este espacio se llama, bueno, es un ciclo de charlas que se tituló ¿Y después de la cuarentena qué? ¿No? Un poco claro, haciéndonos la pregunta por lo que viene después, a ver si es que existe alguna posibilidad de tener alguna representación, ¿no? De futuro, de imaginarnos algún futuro. sí. ¿De qué manera te estás imaginando un poco el futuro, Mariano? Un poco quizás relacionándolo con esto que venías diciendo antes, ¿no? De lo que pasa después de las revueltas populares. Sí, a mí me da miedo el momento que estamos viviendo, y lo digo así con aprensión, digamos, porque a veces siento que es una especie como de déjà vu de esta época entre guerras mundiales, así como vuelve como a tener algunos renacimientos de discursos más radicales, digamos, ¿verdad? O sea, vimos en la calle antes de la pandemia a sujetos armados fuertemente, más a lo patria y libertad, ¿no? Aparecieron gente que decían los vamos a matar a todos porque ustedes son los que no dejan avanzar el país. Aparecen de nuevo los discursos del rencor, o sea, hay que olvidar porque ustedes son unos rencorosos, digamos. Acuérdate que en los años 20 o 30 el psicoanálisis era condenado por los sectores conservadores de este país diciendo que era la psicología del rencor. Mm, O sea, se veía un inconsciente que te mostraba que había cosas que no se olvidaban, eso era mm, rencoroso, digamos, había que, para perdonar, había que olvidar. Entonces, si hay trauma, tú no olvidas. Entonces, esa era la lectura crítica que tenían muchos sectores conservadores, porque el psicoanálisis demostraba que la memoria o los grandes dolores permanecían. Entonces, acuérdate que en la postdictadura era, olvídate, déjalo atrás, los detenidos desaparecidos ya están muertos, hay que avanzar, mm, ¿no? Entonces, el llamado al olvido, por eso ahí está el Museo de la Memoria. O sea, imagínate que en un país es necesario un Museo de la Memoria para instituir ese espacio que le recuerda a los que vinieron que no hay que repetir justamente ese tipo de prácticas y violaciones sistemáticas. ujú, ¿Te fijas? Entonces, este pacto social se arma con una especie como de collage, así, ¿no? Así como a veces siempre medio mal armado, digamos. La justicia nunca llega de manera satisfactoria. O sea, pudieran haber gente que nunca va a recibir reparación en el sentido más jurídico. No estoy diciendo psicoterapéutico, no estoy diciendo los programas Price, estoy diciendo reparación efectiva, ¿no? Acá ujú, realmente se reconoció, está el paradero de quienes violaron los derechos humanos y acá están encarcelados, ¿no? mm, Entonces, los que son ejecutados, los que son perseguidos, terminan siendo después los que públicamente son los que no perdonan, los que son rencorosos, ¿verdad? Los que son mala gente, digamos, que
hostigan a estos viejitos que están en las cárceles muriéndose de manera injusta. O sea, en este país es loco porque eso puede pasar, ¿te fijas? Entonces, hoy día si vemos a nuestro alrededor, mira lo que se llama como vandalizar las estatuas en Europa, ¿no? Están sacando a los que eran los grandes comercializadores de negros, digamos, y de personas africanas, digamos, que fueron al Congo y a decir que eso eran su patio trasero, digamos, ¿no? Todo lo que han sido los discursos imperialistas. Ojalá que los europeos hagan más que eso. Mm. Y piénsalo, que lo que yo investigaba a propósito de, tú citabas el libro que hice con mi amigo Plotkin, estimado doctor Freud, a uno le puede gustar o no, pero Freud igual era un centro europeo que miraba a Latinoamérica como un lugar periférico, digamos, ¿no? Y el libro muestra que Freud llegaba minutos de decía, ya estoy cansado de escuchar a tipos de la India, a indios, sudamericanos, brasileños, peruanos, chilenos, porque estos tipos no entienden mucho lo que está pasando, ¿no? Entonces, les parecía a Freud a veces como excéntrico, y era un orgullo para él que la causa freudiana había llegado tan lejos, pero cuando estos gallos medios indiecitos se querían organizar y querían ser parte de la IPA, decían, no, mejor que no, sabe qué, y ponían miles de trabas, digamos. Mm. Fíjate tú que el que más lejos llegó fue Honorio Delgado, que era un peruano, que tenía características muy específicas que lo hicieron ser valorado por Freud y sus seguidores. O sea, esto es lo que era como el comité secreto con Jones, ¿verdad? Zag, Abraham, Ferenczi, ¿verdad? Y Eitingon. Tú decías, bueno, estos tipos lo valoraron a Honorio Delgado, el peruano, porque primero tenía una revista importantísima, que era la revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, que a Freud le pareció como el gran órgano difusor del psicoanálisis en Latinoamérica. Mm. Segundo, porque era un tipo de la alcurnia de Perú, digamos, ¿no? Y tercero, porque hablaba alemán, perfecto. O sea, no era un tipo que hablaba solamente, y hubieron anteriores que tomaron contacto con Freud y hablaban perfectamente alemán, como Honorio Delgado, o sea, perdón, como Germán Greve, tenía ahí gente como, no sé, Allende Navarro, que se formó en Suiza, eh, con, eh, con Rocha, y gente así, ¿no? Mm. Pero Freud sí veía a Latinoamérica como un territorio de conquista, que era el gran relato colonial, que él fue heredero también, ¿no? Sabes que Entonces, esto lo mencionaste en una entrevista que diste para la gente de Experiencia Palabra, ¿no? sí, Hace poco mencionaba justamente eso, ¿no? Y te hacías la pregunta, ¿cuánto de nuestra práctica está atravesada por el fantasma de conquistado? Y me parecía muy sí, interesante esa pregunta que te hacías porque te llevaba sí, a otra reflexión que tenía que ver básicamente con el hecho de cómo hacer para dar un salto, ¿no? De la reproducción del psicoanálisis, de repetir discursos que ya están validados, hacia otro lugar que tenga que ver con la apropiación del psicoanálisis, ¿no? Y que por supuesto nos lleve pues a cierto agenciamiento, que nos lleve a cierta creación, que nos lleve a hacer algo distinto, ¿no? Y todo esto pues tú te hacías la pregunta y decías, bueno, ¿en qué medida quizás el hecho de haber sido conquistados nos deja o nos sitúa pues en un lugar, ¿no? Y ahí mencionabas el concepto del complejo de inferioridad, ¿no? Que hacía que quizás muchas personas terminen justamente reproduciendo, ¿no? Algo que ya se supone está validado y que no se salga pues de allí, ¿no? Hacia un proceso quizás más creativo, ¿no? Distinto, ¿no? Entonces, no sé si pudieses un poquito desarrollar un poquito más esta idea porque me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué tanto de la práctica sí. del psicoanálisis en Chile está atravesada por el fantasma del conquistado? Mira, yo creo que en Chile y Latinoamérica, porque estamos puestos en una situación un tanto paradójica, que la encuentro yo creo que hay un punto de inflexión, se lo escuché en estos días en un espacio muy similar al tuyo que se llama Yoica, que es un espacio mexicano de conferencias de psicoanalistas que cada cierto tiempo intervienen, y le escuché a Alejandro Dagfal y le escuché a Jorge Reiter, que son dos argentinos que muy interesante. El primero un historiador, somos bien cercanos con Alejandro, él ha hecho también investigaciones muy cercanas a Alicia Rudinesco, o sea, es un tipo que ha venido reflexionando sobre el proceso de conformación histórica del psicoanálisis en nuestros países, digamos.
Y Jorge Reiter, que publicó hace poco en Letra Viva un libro bien interesante que se llama Edipo Gay, Mm, ¿no? También como para redefinir si las categorías edípicas clásicas están a la altura de pensar la experiencia de las sexualidades, ¿no? Piensa tú LGTB, digamos, cuán contemporáneas, corto nos claro. queda, contemporáneo, cuán corto nos quedamos. Mm, Entonces, creo yo, a mi humilde modo de ver, que el psicoanálisis está hoy día en Latinoamérica tomando conciencia de la magnitud eh, cultural y clínica de su expresión. O sea, yo creo que hoy el psicoanálisis es una experiencia latinoamericana. Yo lo mm, he dicho en muchas partes, ¿no? A mí me parece que si uno compara el número de gente que se forma, que practica, que consume al psicoanálisis, es incomparable la experiencia argentina, brasilera, por decirte dos grandes experiencias, en comparación con Inglaterra, en comparación con Francia, por ejemplo, o Nueva York, que podrían ser otros tres grandes capitales mundiales históricas. O sea, piensa tú que el psicoanálisis en un primer minuto fue una práctica germana, ¿no? Hoy día yo estoy haciendo un trabajo a propósito de lo que presenté en ICHPA hace un par de semanas atrás, de Freud de la posguerra, sí. de Freud siendo atacado por la gripe española, Mm, ¿verdad? Él y su familia, muere su hija, tú tuviste ahí, mm. y estoy siguiendo la correspondencia con Jones, y después de la guerra mundial dicen, bueno, ¿dónde hacemos un congreso? ¿Lo hacemos en La Haya, en Holanda, o lo hacemos en Berlín? Y dice, Jones, ¿sabe qué? Freud le dice, lo mejor que lo hagamos en La Haya, porque si nosotros queremos sacar al psicoanálisis de esta lógica de una disciplina alemana, piensa tú la posguerra, lo que sería invitar a norteamericanos a Alemania, hagámoslo como una gran empresa transnacional como sería en inglés. Entonces Mm. vámonos a otro lugar neutral y vámonos a La Haya. Entonces, eh, después del predominio alemán, había que ser británico o norteamericano para dominar el psicoanálisis. Y eso partió en los 50, 40, 50. O sea, de ahí que nosotros en nuestro instituto latinoamericano en Santiago de Chile tengamos que leer a Winnicott, a Melanie Klein y a Bion y a Meltzer. Entonces tú decís, ya, perfecto, pero tení gente como Pichon Rivière, tení gente como, Janine no Puyet. sé, Janine Puyé y todos los representantes destacados latinoamericanos para decir, bueno, hubieron muchas cosas que se produjeron en nuestro continente. ¿Y a qué se debe ese auge? Porque estás diciendo, lo dices así de forma categórica, ¿no? Como que el Sí, por psicoanálisis es supuesto, una práctica latinoamericana. por ¿A qué se supuesto. debe eso? ¿Cómo se responde eso de forma O sea, yo te podría decir que hubieron procesos. Ujú, Cuando yo te digo, suena categórico, es que si tú lo piensas hoy día, el espacio del psicoanálisis en lugares como París y en lugares como Inglaterra son totalmente marginales. En Estados Unidos, para ser psicoanalista, o cada vez en menos gente, creo yo, que se forma, hay criterios que son muy objetivos, digamos, de esta impresión que ya no es una impresión así como que a uno le tinca. Hay países en Latinoamérica que hoy día son, bueno, capitales mundiales del psicoanálisis. Buenos Aires es la capital mundial del psicoanálisis. O sea, tanto por, como yo te decía, por gente que lo practica y que lo consume, como gente que lo lee, gente que lo publica. O sea, hoy día el número de editoriales, trabajos que se saca cada vez es Buenos Aires, con todos los ires y venires económicos y políticos de la capital trasandina, pero tenéis todavía, Argentina es la capital mundial del psicoanálisis. O sea, mm, es sin temor a equivocarme, es hoy día el epicentro del psicoanálisis a nivel mundial. mm. Si uno va a Francia, como te digo, yo he estado teniendo la posibilidad de ir a Inglaterra con mis proyectos de la universidad donde yo estoy. Digo, sí, o de allá el kleinismo o el predominio del psicoanálisis inglés no es el que estaba hace muchos años atrás. Lo mismo pasó con el caso de Nueva York, y en París te diría yo, bueno, el lacanismo está, pero tampoco es fuertemente cuestionado. No es que domine la salud mental, Rudinesco da en algunos minutos también tiene mucho mayor incidencia en Latinoamérica que en otros países. Jackson Miller llena más teatros en Buenos Aires que en París, Mm. publica más cosas en Paidós que en alguna editorial francesa. Entonces, eso te habla de este lugar que nos ha costado asimilar y que cada vez más estamos asimilando. Yo te doy el ejemplo de Dagfall
y de Reiter que nos dicen, parece que hay que revisar esta impostura europea, esta idea de que vienen como estos grandes caciques a dar grandes conferencias Mm, y decirnos cómo es el psicoanálisis cuando la práctica es más bien nuestra hoy día. mm. O sea, piensa tú hoy día, Nelson, que la presidenta de la IPA es una argentina, Sí. es mujer, digamos, ¿no? O sea, Virginia Ungar te dice, bueno, de nuevo, tuvo la experiencia de Echegoyen anteriormente, la experiencia también de un presidente de la IPA brasilero, que se me va el nombre ahora, pero desde hace un rato ya las grandes asociaciones tienen su territorio en Argentina y en Brasil y en Latinoamérica en ese sentido. Bueno, por ejemplo, un caso o ejemplo es Rosa Haytín, que es la presidenta de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia, ¿no? Claro, Que ella es como mitad argentina, mitad francesa, ¿no? A propósito, claro, se fue para allá. Y sí, efectivamente, hay distintas figuras en el psicoanálisis en Latinoamérica que, bueno, que son efectivamente, bueno, de peso, ¿no? Importante. Pensaba en algo que decías por ahí, ¿no? Acerca de el auge que ha tomado el psicoanálisis, y sí, el auge que ha tomado, digamos, al interior de los círculos psicoanalíticos, podríamos decir. Pero todavía, yo no sé cuál es tu impresión, no sé cómo lo es, pero todavía pasa algo que tiene que ver, digamos, con la dificultad que hay como para poner el psicoanálisis a dialogar, si se quiere, como con la gente. Así de literal y de simple te lo digo, así como sí. cómo lograr vincularnos con el medio, cómo lograr dar ese salto, ¿no? Y romper un poco las paredes de las instituciones, cómo todavía seguimos siendo estos bichos raros que piensan cosas raras, ¿no? Y que evidentemente las personas que llegan a consulta es porque de alguna manera tienen algún vínculo con la psicología o con el psicoanálisis o tienen alguna referencia de un tercero, pero todavía está siendo visto como algo muy selecto, como algo como cerrado. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Mira, yo creo que en ese punto tal vez habría que tomarlo como una experiencia más local. Yo creo que en Chile eso todavía podría estar pasando, digamos, lo que tú diagnosticas, digamos. Porque la matriz de lo que es psicoanálisis, lo que se entiende como tal, todavía hace juzgar las experiencias así. Mm, Como que el verdadero psicoanálisis es uno y los otros son desviaciones, qué sé yo. Y es muy curioso, porque piénsalo tú hoy día a propósito de nivel institucional, yo sé que tú participas fuertemente en temas de grupos, o piensa tú la experiencia misma de la escuela Pichón Rivière, digamos, ¿no? O sea, que tiene unos largos años ya, y todavía queda como en un relato medio imaginario, así como medio outsider, pero depende de cómo uno tenga entrenado su ojo para mirar esa experiencia. Porque mm, hace rato que viene entrenando gente, hace rato que el tema grupos aparece ya con mucha más fuerza. sí. Dentro de las sociedades psicoanalíticas parece que existe otra forma de pensar lo que puede llamarse psicoanálisis o no. Ujú, Tenemos estándares para formarnos. Yo te conté al comienzo, yo participé largo de la experiencia de lo que es formarse como analista, digamos. Muchos años analizándose, muchos seminarios, muchas supervisiones y todos estos ritos y estándares. Y yo tampoco los satanizo, ¿eh? Yo creo que la democratización tiene que partir por nosotros los psicoanalistas, pero la sensibilidad de nuestro trabajo, la importancia de lo que implica trabajar con la cabeza de alguien, nos obliga a tener una formación responsable. mm, Yo creo que eso también no hay que confundirse en ese sentido entre lo que tiene que ser la fuerte, fuerte democratización que va de la mano, a mi modo de ver, Nelson, de una politización, ¿no? Porque implicará un movimiento político para poder saber las implicancias que tiene el psicoanálisis con el mundo de la salud mental, ¿ya? Es decir, la salud mental en nuestro país no pasa solo por el psicoanálisis, pasa por tener efectivamente. discusiones políticas, digamos, pasa por tener una discusión de ser humano, de sociedad, que eso no se da en las sociedades psicoanalíticas. Las sociedades psicoanalíticas no están, creo yo, preparadas, no tienen su fin como un lugar donde se va a discutir la discusión política, por lo menos en Chile eso no pasa, de lo que son la salud mental de nuestros conciudadanos, digamos, de nosotros mismos.
Claro, pero es que una cosa es la formación y te concedo toda la razón, digamos, asumir pues ese compromiso, esa responsabilidad de entrenarse, ¿no? Para acompañar en la difícil tarea de ponerle palabras, ¿no? Al sufrimiento. Una cosa es eso, una cosa es la formación y otra cosa es establecer puentes con la realidad. Y me parece que son Claro. dos ejes completamente distintos y yo creo Ah, que pueden darse en simultáneo. Pero es difícil, me parece que hoy es difícil porque es como que si de alguna manera el psicoanalista terminara de alguna forma como que saliéndose de su radio de acción, como que si no son terrenos que le sí. corresponden. Mira, yo en eso sería muy claro en que tenemos que desbaratar de una buena vez eso mismo que tú estás planteando. Es decir, que eso no es cierto, digamos, que es creer que existe una especie de núcleo central verdadero y una especie de desvíos periféricos o expresiones de poca ley, ¿no? Como oro de poca ley en ese sentido. Ese discurso está presente en el psicoanálisis desde la creación misma del psicoanálisis. Mm, O sea, si tú pescáis el texto de 1914 de Contribución a la Historia del Movimiento Psicoanalítico, para adelante, de Freud, es un arma política. Y en eso yo te lo compruebo con dos correspondencias, una que tengo muy al dedillo con Abraham de Freud, con Abraham y otra con Jones. O sea, en una le dice Abraham le dice, yo leí su libro de contribución, me parece que es un arma política. O sea, mm, quién queda dentro y quién queda fuera. Y cuando renuncia finalmente en 1914 Jung a la presidencia de la IPA, Jones le dice, ¿sabe qué, profesor? Yo valoro mucho su texto y me acaba de llegar el anuncio que Jung acaba de renunciar, por lo tanto, el efecto del texto fue el esperado. O sea, que el tipo dijera, mira, acá primero hubo una alianza entre la escuela de Suiza y la escuela de Viena, y después ya hubo desvío y este señor ya no es psicoanalista. mm. Chao, fuera. O sea, ¿quién sí, quién no habla de justamente esta necesidad de Freud de generar una especie de causa y movimiento homogéneo frente a la disidencia? Mm. Piensa tú además que esto no es solamente una discusión epistémica, Nelson, esto no es solamente de quién es psicoanalista porque cree que la libido es sexual o no, o porque el inconsciente es colectivo o no, no estamos ni siquiera ahí. No tenemos eso, es totalmente imaginario de quién tiene la legitimidad y quién no tiene legitimidad. Entonces esos discursos son muy vacíos también, ¿no? De todas maneras. Pienso yo que nosotros estamos en Chile en una condición que por una parte hay un grupo pequeño de psicoanalistas asociados, piensa tú en las sociedades locales, son pequeñas, digamos, en número de personas que las representan. Piensa tú en nosotros en el ICHPAS éramos 40 o 50 psicoanalistas asociados, y piensa tú sociedades gigantes como Abdeva en Buenos Aires, que son 300 tipos, y tienen una sección que se llama Nueva Sexualidad, Psicoanálisis e Inmigración, Psicoanálisis y Comunidad, tienen un instituto que se llama Instituto Universitario de Salud Mental. Tampoco quiero idealizar, pero es una realidad que la capacidad de trabajo te da capacidades de pensar nuevas cosas y de autorizarte a hacer otras, De todas ¿verdad? maneras. Entonces, en ese sentido, hay una distinción, que también hay que decirla, de clase en el sentido marxista, digamos, ¿no? ¿Quién puede pagar 700.000 pesos todos los meses para poder formarse y hacer todo eso? Es un sesgo de clase, ¿no? Entonces, cuando se dice, ¿qué es psicoanálisis? Psicoanálisis hoy día, como antes, es una práctica lo más amplia posible, que te permite muchas otras opciones, y tú tienes justamente la hipótesis de lo hermenéutico a raíz del inconsciente. Y ahí vais a tener distintas opciones, y así pasó históricamente, ¿no? Se le ha llamado psicoanálisis a lo freudiano, pero también nuevas tendencias fueron llamadas primero como no psicoanálisis, ¿te fijáis? Entonces, es una discusión que tiene de todo. Tiene hegemonía económica, porque si yo digo yo soy el psicoanalista y tú no, bueno, alguien Claro. que listo, van a ir conmigo porque yo tengo las banderas oficiales. Entonces, no es solamente, para dejarlo claro, una discusión epistémica, porque ni siquiera se da esa discusión epistémica. Ojalá generáramos discursos o encuentros con los grupalistas para decir, a ver, qué tienen para decirnos y nosotros los que hacemos psicoanálisis individual aprender de eso, ¿no? O imagínate, han habido leyes, han habido iniciativas legislativas importantes donde otras instituciones psicológicas
No te digo el colegio psicólogo, te estoy diciendo el Instituto Chileno de Terapia Familiar. Están presentes en lo que fue el Consejo de la Infancia. Y si la infancia psicologizada es el gran tributo del psicoanálisis, el psicoanálisis inició la idea de sexualidad infantil, estuvimos ausentes porque no, los psicoanalistas somos neutros y no tenemos que participar de la política. Entonces, eso yo te diría que es un fenómeno inclusive muy chileno. Y está condicionado por estas variables que te digo, un grupo pequeño, dos grandes sociedades, después tres grandes sociedades, como hoy día con Absan. Sin embargo, piensa tú cómo los grupos lacanianos, que parecería que tienen un acceso también un poco más universal, también con sus lógicas de reproducción propias, digamos, estos son Sí, capillas, digamos. sí. Cada uno va generando sus propias iglesias, pero piensa tú si uno lo mirara desde afuera como antropólogo, la proliferación, la reproducción de ese tipo de iniciativas también responde a una lógica también de alternancia, también de alternativa. O sea, los que pueden entrar a estas grandes agrupaciones oficiales es porque tienen la capacidad también económica para entrar a eso. Es un problema de clase y político a la vez. O sea, mira, bueno, yo esto tampoco es nuevo, yo soy parte de la sociedad y me gusta mucho la opción que tiene, digamos, ¿no? La de Lichman me parece que fue la gran alternativa a la cerrazón tanto técnica como política de la PECHE, digamos, durante muchos años, ¿no? Piensa tú los 90, el gesto que hizo Jaime Coloma para fundar el ICHPA, yo creo que justamente fue un hecho político, no solamente técnico. O sea, era una alternativa a la Asociación Psicoanalítica Chilena, a llevar el psicoanálisis primero a lo que fueron los psicoterapeutas psicoanalíticos y después derechamente formar psicoanalistas. Pero como las instituciones, y tú sabes mejor que yo no te ofendo si yo te digo eso, pero si tú fundaste tu institución criticando a la otra, la probabilidad de que tú vuelvas a regenerar la misma lógica es altísima. De todas maneras. Entonces, ¿te fijas? Entonces esto de ir desarmándose y reconstruyéndose cada cierto tiempo es necesario para mantener el espíritu de la fundación que tú tuviste. Mm. Pero esa capacidad como monumental que tienen las instituciones de volver a petrificarse es alta, po. Sí. Es alta la ritualización y todo. Bueno, yo tampoco voy a culpar y a subir las banderas de la democracia, digamos, y las banderas de la justicia frente a colegas que tuvieron el gesto de poder hacer algo que yo todavía no sigo capaz de hacer, y a mí me tocará trabajar, po, junto con gente como tú o gente de otros colegas, de generar instancias y alternativas de acuerdo a los valores políticos que yo creo que podrían conducir la formación de los psicoanalistas en nuestro país. Exactamente. Pensando un poco en tu carrera, Mariano, has hecho muchas cosas, tienes una formación muy amplia, además en distintas carreras. ¿Cómo partió todo este interés por la psicología? ¿De dónde viene? Mira, yo tengo como varias como alternativas que también se fueron como mezclando con las posibilidades, digamos. También mi historia profesional deviene de la historia familiar y de lo que era una familia chilena en los 70, de un barrio como San Miguel, que era periférico en esos años, sigue siéndolo también, hoy día pienso que el tema pandémico lo demuestra, pero viene no de un colegio importante, digamos, sino que fue mucho trabajo para poder llegar ahí a la universidad. Pero primero tenía la idea de ser médico, y claro, pues después yo ya me he dado cuenta que para ser médico había que tener mucho esfuerzo para venir desde ahí a llegar a estudiar medicina, era difícil, y después ya también, pues, universidad, preuniversitario, imagínate, poner un escalón para poder llegar, psicología en la USACH. Yo estudié en la Universidad de Santiago. Y eso cambió mucho mi vida en lo político. La USACH tiene una larga historia a propósito de su compromiso con la izquierda, a propósito de los derechos humanos, Víctor Jara, o sea, fue un destapar a un mundo que no había podido ver hasta ese entonces. Me formé como psicólogo, luego de eso fui al ICHPA. Yo creo que soy parte de la segunda generación del magíster de psicoanálisis del ICHPA con Adolfo Ibáñez. Ah, pero imagínate, o sea, tú te gradúas como psicólogo, inmediatamente inicias tu formación como psicoanalista.
o sea, partí la formación en el magíster con las ganas de ser psicoanalista. Ya. Tuve yo en mi universidad una profesora que era la profesora Jimena Wolf, que era una lacaniana que había venido desde México, y ya se había formado con Brownstein, con gente así, ¿no? Que estaba en este grupo de lo que fue el intento de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis Lacaniano por ahí, por los 2000, ¿no? Eh, y con la venida de gente como Alfredo Adelstein desde Buenos Aires, aglutinado alrededor de Eduardo Gómbero, fue primero la Diego Portales y después finalmente el Andrés Bello, ¿no? Entonces ahí como que me llegó de rafilón ese destello, conocí a Freud y dije, no, yo quiero ser psicoanalista, todavía me acuerdo al año 1997. Nada, pues, y era el magíster, en el magíster hice el magíster, eh, salí de ahí y al año 2007 ingresé a mi primer doctorado en la Chile. Yo dije, no, yo quiero ser académico. Mm. Pero fíjate que también, ahí, a propósito de tu pregunta, también yo no vi, no tuve la confianza, o quizás yo no vi las posibilidades de ir a clases a las 12 del día, hacer análisis y pagar todo eso con mi consulta. Yo no pude en esa época. Mm. No tuve las capacidades materiales, digamos. Claro. Porque yo trabajé en programas del Estado, trabajé en abuso sexual, reparación, trabajé en instituciones como María Ayuda, como la Protectora de la Infancia, Fundación para la Imagínate. Superación de la Pobreza, Mm. tratando de pegar el salto de lo que fue siempre atender después de las 7 de la tarde. Yo contaba, yo siempre tuve un paciente, le cobraba 5.000 pesos, me cobraban a mí 30.000 y yo veía una vez por semana, entonces perdía plata en la consulta. Pero siempre quise formarme. Luego de eso hice el doctorado y ahí tuve la suerte de contactarme, yo creo yo, con una de las personas más generosas que he conocido en la vida, que ha sido Mariano Plotkin, con quien yo edité juntos. Trabajamos en el libro de Estimado Doctor Freud. Él fue mi director de tesis junto con Roberto Aceituno en la Universidad de Chile. Ah, mira. Y ahí yo hice mi tesis doctoral, Freud y los chilenos. Esa fue mi tesis doctoral en psicología. Me convertí en doctor en psicología. Luego de eso hice algunos primeros trabajos como académico y trabajé en la UDD un tiempo, no lo resistí mucho, no me fue muy bien, y después de eso me gané una beca y me fui a hacer mi postdoctorado en psicología, en Lusach, ¿no? Hice un postdoctorado en psicología con Marianne Winkler, con Diana Basmanik, también estudié ética en ese momento, y fíjate que ahí yo dije, bueno, ya tengo mayores condiciones, tenía un poco más de pacientes, dije, vuelvo al ICHPA. De ahí volví a la formación. ¿Esto fue en qué año? 2014. 2014. Tú habías 2014. dicho, mientras hacías esta historización, ¿no? Tú decías, hubo un destello por ahí del psicoanálisis y me llamó la atención y quería convertirme en psicoanalista. ¿Con qué tendría que ver ese destello? Y cuando te hago esta pregunta, me refiero específicamente a lo que le pasó a ese joven, ¿no? Al joven aquel, ¿no? No, no Sí, es una pregunta que se pueda responder quizás necesariamente con lo que le pasa a Mariano hoy. ¿Qué le pasaría no. a ese joven aquel que conectó con el psicoanálisis, ¿no? Y que hubo ese destello que le llamó la atención? Mira, yo nunca olvidé el momento, te lo voy a contar desde el presente hacia atrás, digamos. Yo tuve la opción casi como en un gesto muy agradecido con esta profesora que yo te digo, muy idealizada también conmigo, pero volví a verla años después, le llevé una copia de mi libro y yo le puse en la dedicatoria, le agradezco por lo que usted me mostró, se convirtió en mi destino, ¿no? O sea, ella me mostró en una clase una lectura de las conferencias introductorias del psicoanálisis y ella siempre decía, siempre me quedo que en el público decía, cuando yo hablo estas cosas, a alguien le destella los ojos, Mm. ¿no? Yo me imagino que tú has hecho clases y me enseñas sobre estudios sobre la histeria, el hecho de la interpretación y la formación del inconsciente, y la gente dice que es fascinante esto, que la gente no recuerde cosas que son tan importantes y que determinan su vida. Y tú decís, cónchale, acá me parece que hay algo que yo quiero aprender. Ese fue el momento de 1997. Y te digo lo que era tener los primeros análisis, poder pagarse el análisis con plata de que te las pagan tus viejos, digamos. Todas esas Mm. experiencias que hemos pasado todos, de pedir la plata para la terapia, decir que era importante para ser psicólogo, pero uno chamullaba porque tenía su neurosis. O sea, toda esa vuelta fue así. Entonces te digo, después de que me doctoré, pude decir, ya estoy en condiciones de ir a clase
a los horarios que tiene el ICHPA y generar una carrera de decidirme a vivir de la consulta también. No, que eso es un paso importante. Flor, es un temor, es un terror. Imagínate lo que es vivir sin contrato, imponerse uno mismo, con gente que si uno trabajaba bien se queda, pero si uno es penca, ningún psicólogo analista dice que lo hace mal, pero si uno se le van los pacientes que hay votado en el medio, digamos. Entonces, Sí, imagínate, yo he visto colegas y amigos que han hecho el intento, pero han tenido que volver a las instituciones a trabajar, porque es dinero seguro, y no los culpo, digamos, no, claro, porque claro, esto es muy difícil. exactamente. ¿Cachai? Entonces volví, pero algo pasó que es raro, igual es raro, pero esto perdóname, esto lo tengo que decir, pero espero investigarlo alguna vez. Yo una vez cuando fui donde mi analista, que le debo mucho, digamos, a la María Luisa Zócar, me dijo, mira, cuando tú te metís a la formación, es como medio mágico, digamos, porque uno empieza a trabajar mejor, porque está aprendiendo, te Claro, están supervisando toda la semana, le va mejor con los pacientes. Y ahí viene el paso de que cuando el paciente te recomienda a otro paciente, y cuando eso pasó, tú ya pegaste un salto. Ya no es el amigo psicólogo, weón, o el psiquiatra que te manda el paciente, sino que ya es justamente el paciente que te recomienda. Eso ya es un punto importantísimo de tu carrera. Y ahí tú decís, sí, ahora yo puedo vivir de esto, puedo seguir, puedo aventurarme. Bueno, y en eso me pasó, Nelson, que tuve la posibilidad de ganarme un proyecto Fondesit, mm, que esto Fondo es de Investigación. reciente. Esto es reciente, más o menos, hace como 3 años. No, claro, entre 3, 4 años ya me he ganado 3 hasta ahora. Gané el Mm, primero, eso fue un gran logro, porque fíjate que también tuve dinero para poder viajar. Entonces podía dar conferencias en otras partes del mundo, me invitaron, me pude hacer conocido internacionalmente y ya no era la sensación de que a las 12 esto se convierte en calabaza. O sea, tuve 3 años donde pude hacerlo muy bien y aprender un montón. Después de eso me gané otro, seguido, que lo estoy haciendo ahora. claro. Tuve la suerte, y se lo agradezco también hasta el día de hoy, la gente la Diego Portales, porque salió nuestra amiga Albana de la dirección del magíster de la UDP, bueno, y fui a concurso y yo fui director del magíster de la UDP. Entonces, a mi haber, también tengo el orgullo de uno de los antiguos y primeros magísteres en psicoanálisis de Chile, fui su director. Y que es muy prestigioso, es un muy buen Exacto, magíster. Muy exacto. buen Entonces, por magíster. 3 años estuve ahí y ahora último, con mi nuevo Fondesit sobre historia de la psiquiatría, paralelo con mi formación como doctor en historia, te fijas, logré ese hito también y terminé mi formación como psicoanalista y hoy día estoy trabajando en la Universidad Andrés Bello. Sí, pero Entonces, pensando un poquito en las personas que nos están escuchando y quizás en esos estudiantes de psicología, esos muchachos que están partiendo o los quizás que están recién egresados o recién titulados, ¿no? Y que están sí, de alguna manera iniciando el camino que es largo, que es claro. difícil. eh, ¿Qué le dirías a esas personas, no? Pensando un poco en ese momento, que decías algo así como, bueno, en realidad dar ese salto, ¿no? De decidir vivir de la consulta es aterrador, da susto, pero bueno, se hace porque, bueno, al final pues deja algunas satisfacciones, etcétera, pero se hace en un minuto en el que digamos, se siente cierto piso, ¿no? Que dé ciertas garantías, porque nunca está la certeza, pero hay un cierto piso, hay algo que te dice, bueno, como que lo voy a hacer. Entonces, pensando un poquito en eso, ¿qué fue lo que te llevó a dar ese salto? O sea, ¿qué te ayudó, qué te sirvió para dar ese Sí. empujón? Mira, formarse como psicoanalista es una carrera de obstáculos con muchas ansiedades, muchos temores que están ahí y que si lo pongo en términos cristianos, como un vía crucis con distintas estaciones, digamos. Entonces, hay gente que te ayuda a llevar la cruz y gente que no, y es muy difícil. Te digo que eh, el joven psicólogo se enfrenta con la primera gran dificultad, que en este país estamos plagados de psicólogos, somos muchísimos al respecto. Ya hoy día encontrar un trabajo remunerado en condiciones dignas de psicólogo, te juro que es un logro. Ya es un logro encontrar una pega donde tus derechos sociales estén garantizados y donde tú tengas un horario de trabajo y un lugar donde puedas pensar, y si quieres practicar, pensar lo que estás haciendo, ¿no?
Lo segundo va a significar también nuestra espalda económica versus nuestra vida. O sea, yo creo que tú, que también has hecho tu formación, tus pasos también, imagínate lo que son tus proyectos personales con tus proyectos profesionales, esa unión. Entre, bueno, imagínate, yo tengo 2 hijos, tengo mi vida, digamos, ¿te fijáis? Entonces, ¿cómo tú financias esa vida y al mismo tiempo financiar tu formación? O sea, ¿quién soy? Rockefeller, digamos. Entonces, si que eso no se cumple, te das cuenta que los que pueden hacerlo Sí, son de la élite que tienen la plata para poder hacerlo, digamos, claro. ¿no? Esa es la parte poco reflexiva que tenemos nosotros los analistas. Nuestra lógica de reproducción de nuestra propia profesión tiene ese sesgo de élite, porque para poder estar ahí tenéis que tener algo de Rockefeller en este país. O sea, no sé, pues mira, a ver si es que lo pienso así locamente. Había meses donde yo gastaba análisis personal, supervisión grupal, o sea, perdón, Sí. supervisión individual, seminarios, ¿verdad? Y en eso era un montón de plata, un montón. No era poquita plata, era un montón de plata. Bien invertida, ¿eh? Yo en mi caso siento que responsablemente estoy trabajando mucho mejor en comparación si lo hubiera hecho sin eso. Mucho mejor, pero lejos. Me quedé en supervisión con Hugo Rojas hasta el día de hoy. Sigo aprendiendo de él, digamos. Pero te digo, para hacer eso es un tema económico. No es lo mismo que nosotros dos hacemos la escuela de psicoanálisis, la pelotita verde, donde los seminarios sean a las 7 de la tarde y cobremos 5 lucas por seminario. Eso habla de otra apuesta para Totalmente. otras personas. Claro, Entonces, los que hicieron esta, yo no los critico, lo hicieron, pero yo tengo la opción, y eso es lo que me ha entregado esa convicción que es más bien política, de yo generar una instancia de acuerdo a los ideales que yo tengo. Eso es otra cosa, claro. ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero te digo, las ansiedades para los jóvenes analistas que están partiendo es cómo tú primariamente financias todo esto. Ese es el gran logro. No quiero mentir yo que la inspiración del inconsciente, que Freud, que las lecturas, hoy día hay un universo de intelectual que es por una parte tan generoso que tú puedes acceder a todas las lecturas porque están todas en PDF en todas partes, Sí. ¿no? Pero otra cosa es lo sustancial de la formación que te enfrenta con una economía que este país no te la permite. Mm. Entonces, ¿hemos tenido discusiones en Nietzsche al respecto? Sí, y hemos tenido inclusive discusiones sobre que el perfil del analista de una institución como la nuestra tiene que tener promedio 40 años. Porque tiene que ser un tipo que ya tiene un trabajo, que puede ir a clases a la 1 de la tarde y volver a un trabajo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Te imaginas yo trabajar en un programa del Estado? Digo, jefe, Cero sabe que yo me voy a posibilidad, la... cero No hay, posibilidad, cero claro, posibilidad. no O hay, sea, no puede. algo de Rockefeller, decías tú. Claro, o sea, algo de eso genera que acceder a eso sea muy restringido. Porque, mira, yo partí en el tiempo en que el magíster de ICHPA era a las 7 de la tarde, Y era era en compatible la noche. y eso es compatible con el horario laboral. ¿Te fijas? Y me lo permitió, digamos. Bueno, después Claro, pasaron cosas que eso cambió. Pero te insisto, creo yo que yo no quiero quedarme solamente en decir, bueno, esto es de las élites, no sé qué. Creo que reforzar eso todavía es seguir agigantando ese discurso de la legitimidad, todo el tiempo. claro. Todo el tiempo, porque los que quedan fuera de esto dicen, ah, bueno, pero nosotros sí queremos acceder, pero no nos dejan porque ellos tienen la hegemonía. Nada, hay que generar instancias de renovación, de revisión, ¿verdad? Y de creación. Creo yo que ese es el desafío que tenemos esta generación. Esta generación tiene el desafío de generar una actualización epistémica primero. O sea, creo yo que nosotros los analistas en general, no estoy diciendo solamente nosotros los analistas chilenos, tenemos un atraso epistemológico que no es poco, digamos, ¿no? Piensa tú en términos psicosociales, sociales, económicos, más políticos, digamos, que nos hace, que nos enriquece nuestra discusión con otras personas. Estamos todavía, creo yo, con un atraso epistémico que lleva sus buenos años, digamos. Pensando quizás un poco en el para qué de todo esto, más allá de que efectivamente sea una profesión que sea satisfactoria, bueno, que sea motivante, que represente una pasión, etcétera, pensando en el para qué, y no sé, mientras hablabas, mencionabas a tus hijos, por ejemplo.
¿no? De Claro. pronto las cosas que uno hace en pro de los otros también. Y pensaba en los vínculos que son importantes para Mariano, ¿no? Y el para qué de todos estos esfuerzos, ¿no? O sea, en ese sentido, mira, cuando pongo a mis hijos como el horizonte de la vida, tú te das cuenta que ya tenés un sentido para levantarte todas las mañanas, y yo parto muy temprano a la consulta a las 7:30 de la mañana con pacientes y termino a las 9 de la noche muy tarde también, y yo no tengo ni cara para quejarme burguesamente de que me pasa eso. Digamos. Yo me siento hoy día un privilegiado de ser alguien que una universidad me paga por escribir, mis pacientes por hacer lo que a mí más me gusta hacer, y creo que lo estoy haciendo bien con ellos, digamos. Y fíjate que me siento en ese sentido un privilegiado. O sea, llegar a esto que yo siempre lo soñé, imagínate. Mm. Soy analista, soy investigador de una universidad, he podido generar algunas investigaciones con cierto impacto, digamos, me siento muy agradecido, digamos, y esos vínculos que tú lo llamas, están mis colegas, han sido mis profesores, digamos, ha sido mi familia, ¿verdad? Que me han hecho el aguante de 2 doctorados, pasantía en el extranjero, publicaciones, estar todos los domingos leyendo cosas, o muy temprano en la mañana haciendo callar a todo el mundo en la cuarentena. O sea, son cosas horribles, digamos, hombre, sí, esta parte tiene un reverso que es muy terrible, digamos. O sea, es muy reluciente esto de tener los títulos, pero el costo familiar que esto ha tenido no ha sido poco, o Mm. sea, personal, ¿no? O Sí, sea, eso. Hay gente que hace historia y no hace un puto doctorado, y yo haciendo 2 doctorados, porque la neurosis caballa que tengo no es poca. Entonces, sigo moviendo la piedra para que eso me permita vivir, pero por otro lado, te digo, cuando yo pongo a mis niños en el horizonte, me dan una fuerza para seguir existiendo, y para que ellos hoy día, creo yo, que están viviendo en un nivel de vida que, escucha, yo no viví. Yo a su edad no pasé por eso, entonces me siento contento que ellos no tengan que pasar por esa vuelta larga que me tuve que pegar yo. ellos tienen Entonces, 7 y 4 años, ¿no? O seis no, y ellos cuatro. tienen, ellos tienen 8 y 3. Ah, Mi 8 y hija Amanda 3. tiene, mi hija Amanda tiene 8 añitos, y 3 años tiene Gaspar. Ah, Eh, imagínate. entonces, claro, o sea, fíjate tú que la primera, yo terminé Freud y los chilenos cuando estaba recién nacida, y la movía con el pie mientras yo escribía, ¿no? Entonces, y la mamá dormía tratando de descansar después de cuidarla toda la noche, y este otro enano más chico lo mismo, terminando mi tesis doctoral o acompañándole a él en sus primeros pasitos. ¿No? Entonces, eh, la familia ha sido súper importante, porque te digo que formarse de nuevo como analista pone a prueba a cualquier presupuesto familiar. O sea, yo creo que discusiones como esta no existen, digamos, se han dado muy poco. Digamos. Te dice, ¿querés ser analista? Perfecto. ¿Te gusta el inconsciente? Perfecto. ¿Qué querés ser nicotiana? A mí me da igual, digamos. Pero frente a eso, la materialización de una formación psicoanalítica es altamente estresante en lo económico, muy desafiante en lo personal, muy crucial en tu crecimiento interno. Eso es, sí o sí tenéis que pasar por el diván. Es imposible no pasar por ahí. Creo yo que es una práctica. Aunque hay analistas como Alfredo Dalsten que dicen que no hay que hacer la experiencia, yo creo que como esto tiene una dimensión terapéutica, tienes que hacer la ¿No? experiencia. Y hay una diferencia enorme por haber, digamos, Enorme, entre pasar o exacto. no pasar por ahí. Claro, ¿y tú con qué cara vayas a estar tú del otro lado si nunca pasaste por ahí, digamos? Claro. Y por otra parte, te digo, te pone en el desafío de que es una experiencia larga, por suerte es una formación de muchos años, permanente, abierta, múltiple. O sea, imagínate, soy psicoanalista y hago historia. En, Claro. en las dos, en las dos partes me encuentro con gente que ya no está, digamos. ¿No? En algunos yo escucho las historias de los que no están y nos dejaron las huellas en la cabeza, digamos, y en los otros los archivos. ¿Han sido muy complementarias? Hermosamente, sí, ¿verdad? Entonces, como te digo, esta profesión que hemos elegido tiene cosas muy hermosas, tiene cosas muy desafiantes, pero dentro de las cosas más complejas, por lo menos para mí, es que yo vine de una familia que tiene mucho esfuerzo, ¿no? Que había que trabajar para ganarse los productos todos los días, y, y apuntar allá fue todo un mes. Por eso me demoré 10 años en terminar esto. Mm. O sea, yo era un psicólogo de un programa del Estado cuando hice el magíster. No podía ser analista, no me daba para vivir. No quería que mi mamá me lo pagara tampoco. Claro.
Porque si es así, imagínate, pues no era como para independizarse que tu mamá te pague la formación. Puede ser que haya gente que lo haya vivido, pero te digo que eso además cierra la posibilidad para poder pensar cosas. Tú sabes Exactamente. que en términos de ética, yo que lo quiero plantear así, que es distinto al de moral, la ética de tuya o mía no depende del código de formación que tengan los institutos o las universidades, viene muy fuertemente determinada de la experiencia familiar. Eso lo vi en el postdoctorado, o sea, la ética al psicólogo no solamente pasa por enseñarle el código de ética profesional, sino que pasa también por la ética que venía desde la familia. Entonces, yo estudié en San Joaquín en un colegio de recursos muy limitados. Creo que mi sensibilidad con la política, con lo social, con lo histórico, no está condicionada necesariamente por la formación psicoanalítica que recibí, sino creo yo que ha estado fuertemente condicionada por la experiencia vital que yo he tenido. De todas maneras, de todas ¿Te maneras. fijas? Entonces, por eso te podrías encontrar con analistas que, no sé, porque apoyan las terapias reparatorias para la conversión de homosexuales, supuestamente. Tenía analistas que son Opus Dei y tenía analistas que dicen que Pinochet lo hizo bien, digamos. O sea, todo eso, y eso se llama psicoanálisis, eso es lo loco. Claro, bueno, tiene que ver con la implicación, ¿no? Y con los distintos atravesamientos históricos, sociales e institucionales que pueda tener ese sujeto o ese analista. Exacto. Bueno, Mariano, yo de verdad quería agradecerte muchísimo, de verdad, por esta conversación, por hacernos un paseo por tu carrera, también para pensar las cuestiones que han pasado en los últimos meses acá en Chile, ¿no? Desde el estallido, ahora hasta la pandemia, y también felicitarte por tu trabajo. En realidad eres una persona que has hecho muchas cosas distinta, te has apropiado del psicoanálisis, diría yo, justamente, ¿no? A propósito de esta Sí. distinción entre reproducir y hacer algo, digamos, distinto, algo creativo, y me parece que has sido una persona de empeño y que ha tenido, digamos, el coraje de atreverse, ¿no? A hacer cosas diferentes, así que te felicito por eso, te felicito por los escritos, por tus investigaciones, y bueno, Muchas gracias. espero que tengamos después más adelante otras instancias para conversar y también para discutir, ¿no? Otras cosas, ¿no? Así Muchas que gracias, Nelson, por tu iniciativa. Te estimulo a continuarla. Necesitamos discutir, necesitamos conversar. Así que muchas gracias por esto. esto fue el podcast La Palabra y el Vínculo. Nos despedimos por ahora. Nos vamos a estar viendo en otro episodio más adelante. Si les gustó esta conversación, recuerden seguirnos en la cuenta de nuestro Instagram, en La Palabra y el Vínculo, y también pues en Spotify y YouTube. Estamos entonces conversando y nos vemos más adelante. Chao.